Hola, hola. Continuamos con nuestro track de datos. Por aquí vamos a presentar nuestra siguiente ponente. Vamos a traerla al escenario. Hola, Ingrid. Hola, ¿Cómo estás? bien, Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Excelente. Les cuento que Ingrid es ingeniera civil industrial con especialización en Business Intelligence y Big Data en la Universidad de Chile. Ingrid tiene experiencia trabajando en áreas de control de gestión, inteligencia de negocios, innovación y transformación digital. Tenemos su charla el día de hoy. ¿Y cómo te encuentras, Ingrid? Bien, ansiosa quizás, expectante de esta. Nada, dices ansiosa. Ingrid, ¿nos puedes compartir tu Sí, por pantalla supuesto. Vamos antes a de que compartir. comencemos para dejarte el escenario? Ya, me voy a compartir la pantalla que es esta ventana. Voy a compartir Les voy acá. contando que la charla de Ingrid se trata sobre cargar datos con Python al Data Lake. Exacto. No sé si se ve. Y vamos a ver. Voy a volver a. Ah, se fue. Sí, parece. Ya, vamos otra vez. Compartir. Ahí ya debería. Se está compartiendo. Esto está Perfecto. genial. Perfecto. Buenísimo. Ingrid, bueno, pues te voy a dejar todo el escenario y aquí Ya, todos muchas gracias. sentaditos, tranquilos, y recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para Ingrid, que le estaremos respondiendo al final de la charla. ¿Ya? Muchas gracias. Ujú. Ya, modo presentación. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta charla. Agradecer el tiempo, la dedicación, el tiempo que se hayan dado para poder asistir y poder compartir este conocimiento con ustedes. Bueno, quería contextual. Hoy día, domingo 26 de noviembre, track de datos, y mi charla es carga datos con Python al Data Lake. Específicamente, para que estemos bien sintonizados, que estoy en la charla correcta y que es lo que vamos a hablar. Bueno, un poquito de mí, tal como les relataron. Mi nombre es Ingrid Solís González, porque estoy en un proceso de cambio de mis apellidos, del materno primero, que es Solís, a González el paterno. Y aquí les comparto mi referencia a LinkedIn. Yo trabajo actualmente como jefa de Ingeniería de Datos y Transformación Digital en Viña Vimanén, en Chile, titulada de la Universidad de Chile también. Y vamos con nuestra charla. Sé que partimos un poquito tarde, pero la idea de hacer esta charla era más que nada contarles un ejercicio que tuve que hacer relacionado a temas de traer información desde una fuente de origen a mi repositorio, en este caso el Data Lake corporativo, en el cual he estado trabajando durante estos últimos 3 años. Y el caso puntual que quería como desarrollar en esta charla es cómo trae la UEF, la unidad de fomento, a nuestra Data Lake. Que esa unidad de fomento es una serie económica, en este caso Chile es tremendamente importante. Puede ser también el tipo de cambio, el dólar también, puede ser la tasa de interés, cualquier indicador económico que el Banco Central, en este caso en Chile, nos disponibiliza a través de su página. Por ejemplo, me voy a salir aquí un poquito de la presentación para mostrarles por qué hablo de esto. Aquí tenemos el Banco Central, la página del Banco Central, donde podemos ubicar lo que es también todas las medidas económicas que nos disponibilizan. Tengo lo que es el repositorio de la base de datos estadística del Banco Central. Y yo puedo ingresar acá arriba, donde dice API DDE, API del Banco Central, y ellos me comparten la información económica a la cual yo puedo acceder. Y claro, a mí es súper importante si quiero hacer algún análisis, contar con esa información ya y no tener que ir a buscarla, bajar de Excel, depurarla a mano para recién hacer los cálculos que quisiera hacer. Y aquí nos dicen, bueno, qué es lo que necesitamos, ponernos en contacto, crear una carta para poder acceder a esa información, porque todo es formal, si estamos hablando con una institución con tremendo respaldo gubernamental, por lo tanto es todo súper serio. Por ejemplo, me tocó hacerlo para una empresa y tuve que conseguirme la carta, la firma del dueño de la empresa para poder acceder, que esto es algo serio con el cual yo quiero contar información. Entonces, ya bueno, y acá voy a adelantar un poquito, acá nos dice cómo podemos hacerlo, hacer uso de este servicio, que nos dan una clave y un password, y ahí nos van indicando cómo, también nos dan un manual de cómo ir accediendo a la información. Y voy a volver ahora a la presentación para
seguir. Ya, entonces nuestra misión en este caso es traer la unidad de fomento. La unidad de fomento para las personas que no son de Chile, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa y en el precio de mercado, en el banco, te dicen cuántas UFs, cuántas unidades de fomento son, que pueden ser desde 2.000 hasta 10.000 o más incluso. Entonces, eso es una medición económica, podríamos señalar. Ya. Bueno, y esto es todo un contexto. Quiero traer una serie económica a mi data lake. ¿Qué es un data lake? También, a pesar de que no es el origen de la charla, pero sí poder hacerles la cuadratura del contexto. Un data lake, bueno, es un repositorio de información en el cual yo voy y dejo información para posteriormente hacer análisis a través de Business Strategy, Reporting, Data Science o Analytics simplemente, o también ya lo que hemos dado cuenta en nuestras charlas, inteligencia artificial, un montón de análisis que podemos hacer. Pero lo importante, yo es contar con la información. En este caso pueden ser bases de datos relacionales, no relacionales, API, JSON, imágenes, documentos, todo lo que no quisiese. Como dice aquí, origen de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Bueno, aquí la definición concreta. Un data lake es un repositorio centralizado diseñado para almacenar, procesar, proteger grandes volúmenes de información que pueden estar estructurados, semiestructurados o no estructurados. Y aquí, bueno, uno de los desafíos, uno de los temas puede poder avanzar y tener súper claridad, la diferencia entre lo que es un data lake, un data warehouse y una base de datos. Aquí el data lake yo les dije que es llegar y tomar información y dejarla a disposición del data lake. El data warehouse hace unos pasos previos que es tomar la información, procesarla para poder cargarla en cierta forma. Por lo tanto, no es la forma más pura de la información. Bueno, y una base de datos llevándolo al contexto de sistema de información, base de datos relacionales, el repositorio donde se ingresa la información de todos los sistemas operacionales. Y aquí les señalaba el tema de la API del Banco Central que tenemos para poder disponibilizar, acceder a información de series económicas que nos permiten hacer estudios ad hoc on demand. Y aquí, bueno, aquí lo que ya les había mostrado, cómo acceder a toda la rigurosidad, porque la institución tremendamente tradicional con el cual tú tienes que interactuar a través de un correo, solicitar el acceso, decirle cuáles series económicas quieres acceder, porque te mandan un listado. Bueno, aquí puedes bajar un listado, indicar esta serie económica, en este caso el UEF o el dólar, tipo de cambio que yo quiero acceder. Y aquí es lo que un poco más de Python. Aquí es donde nos dicen cómo ustedes pueden o cómo que podemos acceder a la información, leyendo y nos entregan una recomendación de cómo poder acceder a través de las librerías, una URL donde me dicen específicamente la dirección donde está el usuario, la password que me tienen que entregar, la fecha inicial desde la que yo quiero. Recordemos que son series económicas, entonces además de traer un valor, están asociadas a que ese valor cambia a través del tiempo. Por lo tanto, yo le indico la fecha desde y la fecha hasta, en este caso. Y bueno, si leyendo la documentación también, si yo no agrego una fecha hasta, se entiende que está hasta la última fecha que el banco tiene el valor. Y aquí está mi serie de tiempo, time series, aquí está el código de mi serie de tiempo y la función get series. Y ahí me hace la observación, finalmente me dice que esto es lo que yo voy a tener por resultado por cada serie económica. Un campo index data string, que uno tendría que es fecha en formato texto, status OK, para indicarme que ese día, ese valor, esa serie económica que estoy consultando, tuvo información, y en la otra columna, evalúeme el valor de la información, el valor de la serie económica de ese tiempo. Está importante el status code porque hay días en que, por ejemplo, el tipo de cambio del dólar no es hasta de lunes hasta viernes, y los días sábado y domingo no hay valor, pero sí existe el registro de ese día, y es en el caso dice un NaN, que así que no aplica. Ya, vámonos, seguimos adelante. Ya, ¿qué es lo que yo ocupo para poder programar esta bajada de información? Yo recomiendo PyCharm,
Más que nada porque una que lo encuentro tremendamente fácil en el uso de instalación, tiene funciones de autocompletado, de coloración también dentro del código que a mí me ayuda a visualizar de mayor forma y por lo tanto hace que mi desarrollo de software, el desarrollo de mi script en Python sea mucho más amigable, mucho más ameno y más fácil, pensando que yo vengo desde el mundo de los datos más que propiamente de la programación. Por ejemplo, aquí un ejemplo concreto es, acá me está reclamando por una librería que no está instalada. Entonces ya me arroja un mensaje y me permite decir, ok, tengo que instalar esta librería. Y dentro de lo que es la herramienta también puedes instalar, te da la opción de ir al terminal y aplicar lo que es el pip install la librería. Y acá, un poquito más conociendo esta herramienta que recomiendo, acá, este es el formato cuando yo lo abro y así es como se presenta. Yo lo que hago para poder crear un archivo nuevo con el que voy a crear este desafío que puse para esta charla, me voy a File, New, Python. Y con eso ya tengo me adelanté un poquito, y ahí ya tengo mi archivo. Bueno, volviendo al caso, más que de explicar la herramienta, yo quiero extraer información desde el Banco Central. Ellos ya se hice toda la gestión previa de enviarles el correo diciendo quién soy, por qué quiero acceso, por qué quiero contar con información en mi data lake para hacer cálculo y estadística. Ellos me mandan una clave, un usuario y una clave. Mi recomendación para la programación es siempre tener este tipo de claves en un documento ad hoc. En este caso yo puse claves, que sea muy genérico, pero a mí me permite saber que con eso yo voy a conocer que este archivo voy a tener solamente mis claves. Más que nada por un tema de orden, en el caso que yo traje el ambiente de desarrollo, testing y producción, para mí solamente paso el script que he ido creando en los distintos ambientes y las claves van quedando según los ambientes. Ya. Y ponemos adelante. Ya. Entonces partimos. Yo lo que hago es declarar las librerías con las que quiero trabajar y aquí específicamente traigo la importación de mis variables que tengo el usuario y el token, que es la clave que me entregaron para poder acceder. Y aquí los voy declarando. Volviendo a lo que me señala, también, bueno, aquí me piden declarar la librería pandas, pero yo más que por pandas me fui por listas. Quizás algo de rebeldía dentro de lo que me dijeron que tenía que hacer, pero quise irme más que por pandas por las listas. Bueno, aquí recordarles, aquí más que nada es cuando un tema netamente como yo trabajo, cuando alguien me pasa una URL para acceder a una API, yo lo que hago siempre, y me pasó también en este caso, es validarla antes de llegar y tomarla como valor o ocupar dentro de mi script, porque me puedo equivocar, y es lo que me pasó incluso, y me bloquearon la cuenta. Entonces tuve que esperar 3 horas y conversar con la gente, 3 horas para que recién me la habilitara. Entonces, antes de hacer eso, yo prefiero, antes de hacer todo el script y de que recién prefiero probar el link antes. ¿Y qué ocupo para usar el link? Lo que a mí me acomoda en este caso es Postman. Postman es una herramienta free que me permite, para mi caso, es ingresarles una dirección y ejecutar la API y me trae todo lo que es el contenido de esa API. En este caso yo estaba consultando con la unidad de fomento, me decía la UEF, la serie económica, el código que yo solicité, que el banco me ofrece, que es el ID de esa serie económica, y posteriormente me trae los días con los cuales yo entrego disponibles para la información, que yo recordando que hay un rango que yo le pedí. Eso nada más para un tema de seguridad. Ahora volvamos al código. Ya, vamos acá. Y listo. Y empezamos a codificar. Y lo que yo hago es, bueno, declarar mis librerías, traerme las variables de acceso a la API, empezar ya a declarar, como les dije, yo voy a trabajar con listas más que con pandas, y ya declarar. Por ejemplo, ya tengo mis variables que el Banco Central, el primer día voy a traerme la información desde el 1 de enero del 2012, porque en este caso este código lo hice en el 2022, quería 10 años de historia, que es lo que siempre, lo que máximo, o sea, lo que uno quisiera más información, pero 10 años de historia es bastante bueno para poder hacer cualquier análisis y proyectar.
Después, lo que es el último día, en este caso yo no puse nada porque mi idea era que me trajeras hasta el último día. Y ejecutar este script, dado que es para alimentar el data lake, que se ejecute todos los días después de las 6 de la tarde, cuando ya es que es el periodo de ejecución de cargas a mi data lake. Y además sé que el Banco Central cierra a esa hora, por lo tanto ya están todos sus procesos cerrados y los accesos a las bases de datos están disponibles 24 horas, pero para mí era mi fecha de cierre de mi empresa y la fecha de cierre del banco, por lo tanto los procesos de carga se inician a las 6. Ya, la serie económica que quiero apuntar, en este caso el OF, es un código netamente creado por ellos y un poquito no entendible, pero dice UF y ya. ¿Qué es lo que yo posteriormente hago? Yo siempre cuando voy a crear un proceso con Python para cargar datos al Data Lake, lo que yo hago es tomar la hora para saber cuánto es lo que se me demora ese proceso. Posteriormente, bueno, lo imprimo en pantalla por un tema netamente que me gusta ir mirando qué es lo que se va cargando y declaro la URL, que es el mismo que me demandan, que me entregaron en la forma de consultar en la página. Y aquí está la URL, el usuario, o sea, el usuario y la contraseña. El primer día, la variable que me dice cuál es el primer día, se dan cuenta, no agregué ningún fin de día porque por defecto la URL entiende si no tienes esa variable, se entiende que trae toda la información hasta el último registro. Y la serie económica, aquí también la serie económica. Posteriormente lo tomé y empecé a recorrerlo. Y lo tomé y lo concatené, más que concatené, lo junté en una variable donde va mostrando el código de la serie, el día, recuerden que en formato de texto, el valor, que también está en formato de texto, ¿no? Y el estatus, si existe o no existe ese valor es válido para ese día. La recomendación también, recuerdo que me hicieron en el Banco Central, era que si yo voy a alojar esto en cualquier base de datos, que lo considerara que lo que ellos me envían es texto. Y posteriormente yo hiciera la depuración para lo que es el tipo de datos. Bueno, yo lo que hice primero, siempre muy buena dentro del ámbito de programación, la buena práctica es lo que hago, quiero mostrar en pantalla qué es lo que sale. Y esto es lo que me salió en el primer script. Por ejemplo, lo ejecuté hoy día en la mañana para ustedes, para dejarlo dentro de la presentación. La serie económica, la fecha que me está cargando, el valor, y el valor en este campo si es válido, si está ok o no ese dato. Y posteriormente lo que hice ya, ok, lo tengo para un registro, o sea, para una serie económica, pero si quiero más serie económica y adicionalmente, si quiero guardar esta información en una base de datos, en el Data Lake, en este caso en una base de datos humildemente MySQL, pero válida absolutamente. Y entonces dije, ok, tengo que guardar esta información en una base de datos para poder posteriormente ofrecer los analistas de datos que van a realizar las consultas y su análisis respectivo. Entonces lo que yo hice, bueno, además de ya haber declarado las cosas que declaramos antes, las variables, también el esquema donde se va a alojar en la base de datos, en el Data Lake, que en este caso se llama B-Central. Posteriormente yo hago la incorporación a la base, declaro la conexión a la base de datos de gestión en este caso, con el que servidor, el puerto, el usuario, la password, el esquema, también, el mismo estilo. Estos están declarados en un archivo de claves y ahora solamente los importo, llegar y ocupar. Simplemente eso. Y ahora lo que hago, dado como es un data lake, lo que tengo dentro del data lake, lo que yo hago es borrar todo y volver a cargar. En el caso de que si hubo algún cambio, se refleja el cambio. Esa es la forma que tenemos de trabajar para este tipo de base de tablas que no son tremendamente pesadas. Por ejemplo, si estoy hablando ya más de base de datos, de tablas de ya más de millones de registros, ya empezamos a utilizarlo o guardarlo de otra forma. O solamente, y también tenemos que ver la lógica de la tabla, en el caso de que si no hay cambios históricos, entonces podríamos ir solamente cargando o actualizando la información de este año. También. En este caso, como es una serie económica, no son tantos registros, recuerden que los OF son de diaria, pero son 365 por 10, son menos de 4.000 registros. Entonces, no hay mayor impacto en borrar y volver a cargar dentro de una base de datos. Listo. Y con esto ya ahora lo que hice también es guardarme las series económicas en una tabla a la cual yo voy a consultar. Y aquí declaro el SQL. Posteriormente
la consulto, la ejecuto, y la guardo en memo, la guardo, y posteriormente lo que yo hago es ir consultando a través de un form. Lo que hago es, para esta serie económica, le entrego el código, va a ejecutar la consulta a la API del Banco Central y me trae la información. No sé si alcancé a mostrar todo. Sí, está. Acá está. Va a le entrego, te doy el dólar. Ejecuta toda la consulta a la API con un robo aquí para ahí. Consulta, posteriormente inserto en mi base de datos y la tengo ahí. Y vuelvo a preguntar. O sea, la inserto registro a registro. Y cuando ya termina de recorrer todos los registros, lo que hizo, voy arriba y vuelvo a consultar por la siguiente serie económica. Es un for dentro de un for, nada más que eso. Aquí alguien me podría ver que puse Panda, pero realmente no lo utilicé posteriormente. No, como ya estaba amigable de trabajarlo a través así de una lista y a través de for, no hubo mayor inconveniente, sí, porque posteriormente eso. Y eso es lo que hago. Voy a recorrer, primero, consulto el listado de las series económicas que voy a hacer, porque yo puedo traer todas las series económicas que, bueno, recordando que primero le indiqué al Banco Central qué serie económicas iba a traer. De caso eran 7. Era el dólar, el OF, el tipo cambio, euro, libra esterlina, libra canadiense. Bueno, que yo trabajo en una empresa importadora, entonces sabemos que, exportadora, sabemos que vamos a vender a ciertos clientes. Entonces el tipo de moneda, la conversión, era súper importante poder tenerlos para los distintos análisis. Entonces eran 7, estaban súper acotados y yo las guardé en una tabla para después ir recorriéndolas y poder consultar en los valores diarios de esa serie económica. Y eso es lo que es el resultado de este código. Leer la serie económica, leer la serie económica, ir a leer el resultado de esa serie económica, el detalle que yo puse acá en la tabla, y después cargarla a mi data lake a través de simples instrucciones de insert y posteriormente después lo que hice es cargar lo que es, bueno, mis tablas de auditoría para saber cuánto fue lo que se terminó el proceso de carga. Y ustedes dirán, ¿pero por qué todo esto? No, esto es más que eso, simplemente es que uno puede tener la información del dólar. Yo me di cuenta que por lo menos en mi organización había gente que ingresaba la información día a día al dólar, con esto ya tiene la información todos los días a primera hora, porque se ejecutan estos los procesos a las 6 de la tarde, entonces cuando se conecta la persona al día siguiente a las 9 de la mañana, está la información. Los analistas de control de gestión ya no tienen que ir a consultar y sacar los listados del Banco Central, sino que ya está la información lista y dispuesta para ellos. Entonces, les facilita la vida y simplemente les facilita mucho más los análisis que tengan que hacer. Y para poder cerrar, más que nada, es mostrarle qué es lo que la gracia de poder contar con esta información en un repositorio de datos en Data Lake. Yo, por ejemplo, acá tengo a través de una simple planilla Excel. Pueden hacerlo a través de un Power BI, de un Tableau, de otro tipo de reportería, pero en este caso quise hacerlo súper simple, un Excel simplemente que yo conecto a través de una conexión ODBC, extraigo la tabla del Data Lake. Esta es la tabla que tengo en el Data Lake. Se dan cuenta, son los mismos campos que el Banco Central me dijo. Yo hice un pequeño proceso porque como son textos y lo formateé y lo convertí a fecha, a valor y consulté y filtré los que no son nada. Y bueno, aquí un poquito apliqué un poco más que nada en función de sacar el NaN, de ir depurando a través de la información. En este caso creo que era Power Query, que es algo propio que tiene la herramienta Excel y Power BI. Y ahí fui filtrando. Y para generar finalmente un gráfico que lo preparé para más descriptivo en este caso de cómo ha sido el comportamiento del valor de la OF desde enero del año pasado hasta, recordemos que la OF se calcula de mes a un mes, en este caso tenemos el valor de la OF hasta el 6 de diciembre del presente año. Y esta es la charla que les preparé. No sé si hay alguna pregunta, ahora doy espacio para preguntas. Sé que la charla anterior se pasó unos minutitos, pero traté de ser un poquito más ágil esta parte para poder que no ocupar tiempo de nadie más. Excelente, excelente. Sí, estamos mirando y tenemos preguntas en el chat. Me confirman, por favor. A ver.
Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo ha sido tu experiencia manejando esto directamente en la vida real? Absolutamente, mira, yo digo que, bueno, en la empresa donde estoy trabajando, he tenido que buscar herramientas de alguna manera de bajo costo. Y para mí Python fue la solución de hacer los ETL o los LT más que nada, que no, yo no transformo, sino que llego y cargo, para poder acceder, ya solamente en este caso les mostré una API, puedo acceder a base de datos, acceder a documentos, o sea, siento que el abanico de posibilidades que me ofrece Python para poder cargar información al Data Lake es muy amplio, más que cualquier otra herramienta que he llegado a conocer. Entonces yo siempre, si me dicen quiero desarrollar y cargar algo, Python, utiliza Python. He tenido así un aprendizaje de Python, debo decir que yo no programaba Python antes de hace un par de años nomás, y ha sido un descubrimiento grato y muy significativo también, porque me ha permitido aplicar lógicas, desarrollar un poco más mi pensamiento en el tema de ir procesando los pasos a paso para poder generar la lógica del script que necesito para cargar la información. Así que ha sido desafiante y positivamente, absolutamente. Excelente. Mira, Ingrid, y en el chat tenemos una preguntita que dice, una pregunta de Ricardo, ¿cómo automatizas, orquestas la descarga y update de tu DL sin tener que correr tu código de forma manual? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo eso lo hice hace muy poco, porque tenía que ir de vacaciones más de una semana, entonces dije, no puedo esclavizar a alguien a que haga clic a cierta hora y después, y más encima fuera del horario laboral a las 6 de la tarde. Lo que yo hice fue, a través de, ¿cómo se llama? Tareas en Windows, que el servidor donde está el data lake es Windows, entonces aproveché eso. Y son las tareas, entonces yo lo programo con tareas y le doy la ruta a ejecutar del script y la carpeta. Y con eso, bueno, la programo, el horario en que quiero que se ejecute, me ha funcionado, pero muy bien. Y me he podido ir vacaciones tranquilas. Excelente. Vamos a ver otra preguntita. Diego Vilchis dice que para la automatización, aprovecho de darte las gracias también. O sea, dice, perdón, es que no vi bien la pregunta. ¿Utilizas .bat para la automatización? No he utilizado. Yo creo que lo solucioné solamente con el tema de las tareas de Windows. Era mi alternativa, pero no como me funcionó súper bien el tema de las tareas que uno puede programar en Windows, no tuve necesidad de ir para allá, al .bat. Pero era una alternativa. Qué buenísima pregunta la de Ricardo y Diego. Tienen más preguntitas en el chat. Vamos a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo de sacarle más información y más conocimiento a Ingrid, que tenemos por aquí con toda esa experiencia que tiene trabajando en las áreas de control y gestión de inteligencia de negocios, innovación. Según estuve mirando en tu bio, dice que tú eres de la Universidad de Chile. Sí. ¿Qué tiempo tienes que saliste de esta universidad e ingresaste a trabajar con esto como que de una vez empezaste o esto ha venido? Sabemos que todo es producto de la experiencia. Sí, ¿Cómo te trató ese camino para llegar hasta acá? De que la gente sepa de que esto es un camino y no que se aprende por arte de magia. No sé, como todo en la vida, ensayo y error. Yo me titulé en la universidad en 2004, ya hace un buen tiempo, y ahí lo que hice, bueno, dentro de que uno es titulado y sale al mercado laboral, lo primero que me salió son específicamente en áreas de desarrollo de sistemas, específicamente también en el Banco Central, por eso siempre lo tengo bien en la memoria, que fue mi primer trabajo formal. Entonces empecé como un ambiente de desarrollo, a trabajar, a crear desarrollo en distintos lenguajes de programación y ya posteriormente emigré a otras instituciones y en algún momento hice el cambio a lo que es al ambiente de datos. Específicamente en algún momento con alguna crisis me reciclaron para un proyecto de desarrollo y posteriormente lo bajaron, pero me reciclaron para lo que es ingeniería de mercado. Y ahí empecé a descubrir, como ya tenía un buen know-how en tema de manejo de base de datos, a bucear en las bases de datos, a sacar información,
Entonces ahí ya, yo creo que por eso siempre mi expertise digo que son las bases de datos. Yo me declaro una data lover. Y Python lo descubrí diría que hace 3 años específicamente, porque precisamente en una empresa que trabajo es pequeña, es una empresa familiar, y ahí vienen mis dolores. Los presupuestos de tecnología no son tan grandes como las empresas corporativas. ¿Sí? Entonces, ahorrar es la obligación para poder que el impacto económico no sea tan fuerte dentro de la organización, porque puede haber presupuestado un ETL maravilloso, pero simplemente lo iba a ocupar yo y no lo iba a ocupar otra persona. Entonces, eso fue una de las cosas gatillantes. Poder implementar el data lake y que no fuera dentro y estamos fuera de presupuesto, así que tenía que ser todo con herramientas bastante de bajo costo. Y el descubrimiento de Picharn también me encantó, para alguien que estaba explorando el mundo de Python, él me facilitó muchísimo la limpieza del código, que me diga que estos son errores, que me diga que el manejo de los errores específicamente, que es tan visible y con tantos colores, también me gustó y fue muy grato. Y después ya me dediqué a bucear en distintos orígenes de datos, en distintas APIs de los distintos proveedores, que como una empresa que vende, los proveedores nos entregan las APIs para consultar por las ventas, los orígenes a los sistemas de información también, a las ORP, poder acceder. Así que ha sido un muy buen y grata experiencia el Python para extraer datos y cargarlo al data lake. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Y es muy interesante, Ingrid, toda esta trayectoria que nos explicas claramente por aquí. Una cosa que me gustaría comentar y es que en el chat se hicieron 2 preguntas, pero me gustaría entender de que ellos entendieron todo y no que se quedaron confundidos. Estuvo muy clara la presentación, estuvo excelente de tu parte, muchísimas gracias por haber pasado por aquí a dejar tus conocimientos de lo que es esta Python Chile. Te agradecemos un montón, Ingrid, y me gustaría decirle a las personas que en este momento estaremos haciendo una pequeña pausa y que luego vamos a continuar con otra charla. No se pierdan que vienen por allí un grupo de speakers que nos van a hablar de Jupyter Notebook en el entorno laboral. No se la pierdan, no se vayan, vamos a pasar a unos pequeños anuncios de nuestros patrocinadores. Y nada, muchísimas gracias, Ingrid, muchísimas gracias a todos en el chat.